Buenas noches. La Escuela Superior de Estudios Humanísticos. La licenciatura en Psicología. Versión línea. Cuarto cuatrimestre. De la materia Psicología Experimental. Maestro Alberto González Hurtado, un servidor. Presento lo que sería el temario, en este caso, de nuestra unidad número 2, conceptos básicos, con nuestro tema hipótesis. Como introducción, una hipótesis es la suposición de algo que podría o no ser posible en un sentido. La hipótesis es una idea o un supuesto a partir del cual nos preguntamos el porqué de una cosa, bien sea un fenómeno, un hecho o un proceso. Una hipótesis es una suposición, una proposición o enunciado que se considera cierto de entrada, aunque no haya podido probarse, y que por lo tanto constituye una especulación o una conjetura de trabajo, carente de confirmación o refutación mediante la experiencia. La hipótesis puede plantearse con mayor o menor basamento en lo real, pero sirve como un primer paso en la investigación, lo cual buscará demostrarla o refutarla. Esto, sin embargo, deberá hacerse mediante evidencias empíricas o mediante una argumentación sustentada, dependiendo si estamos ante una investigación cuantitativa o cualitativa. Para el método científico, una hipótesis es una solución provisoria y aunque no ha sido confirmada para un determinado problema. De acuerdo con la información empírica que puede obtenerse en el trabajo de campo, la hipótesis podrá tener un menor o mayor grado de fiabilidad. A continuación, encontramos los pasos a seguir para su construcción y desarrollo. Una hipótesis es una herramienta fundamental del pensamiento científico y filosófico que sirve de base para los modelos y proposiciones teóricas y que funciona como piedra angular para la búsqueda y construcción de respuestas en la generación de conocimientos. La hipótesis no se suscribe únicamente al ámbito académico escolar, también forma parte del lenguaje cotidiano para expresar suposiciones o conjeturas. Mi hipótesis era que si salimos antes de cenar, terminaríamos de no ir al cine, y acerté. La palabra hipótesis viene del latín hipótesis, que es a su vez del griego hipotesis. Como tal, es una palabra que surge de la combinación de las raíces griegas hipo, que significa debajo de, y tesis, conclusión o proposición. ¿Cuáles son las características y los tipos de hipótesis? Las características de la hipótesis: toda hipótesis debe responder a las siguientes características. Toda hipótesis consiste en una relación entre un elemento A y un elemento B, sea lo que sea, cuya relación está expresada en forma de una proposición. Siempre se refiere a un evento o a una relación probable entre las cosas, ya que algo de a todas luces imposible puede someterse a pruebas. Y posee un número de variables concretas que debe estar claramente identificada o definida. La relación entre estas, además, habrá de ser propuesta por la hipótesis misma y debe de ser clara, comprensible y verosímil. Normalmente se vincula con técnicas establecidas y conocidas que sirven para someterla a prueba. Son siempre falsables, es decir, pueden siempre contraponerle argumentos que le contradigan y así ponerla a prueba. Son planteamientos totalmente provisionales, ya sea probados o descartados mediante la investigación. Una hipótesis es una proposición o enunciado que deseamos corroborar o contradecir a través de una investigación. Dicho de otro modo, una hipótesis es una idea que presuponemos y que deseamos someter a la rigurosidad de un método de investigación, como es el caso del método científico. Por ejemplo,
o bien deseamos contraponer o contrastar mediante la experiencia. La hipótesis son enunciados provisionales tentativos que pueden o no resultar ser ciertos y demostrables, pero que de entrada nos sirven para establecer qué es lo que deseamos investigar y nos permite hallar nuestro método ideal de comprobación. Por ello, se dice que la hipótesis es el enlace entre la teoría y la observación. Toda investigación, pues, inicia necesariamente con el planteamiento de una hipótesis. Sin embargo, es posible que una investigación plantee más de una hipótesis y que éstas sean de distinta naturaleza. Como es lógico, algunas de ellas resultan válidas cuando se las comprueba, mientras que otras resultan inválidas cuando se les refute. Pero a continuación veremos una clasificación más o menos general de las hipótesis. La hipótesis de investigación pretende responder cuál es la relación que se establece entre diversas variables. Se conoce también como hipótesis de trabajo. Constituye el punto de partida de toda investigación científica. De acuerdo con su enfoque, se divide en hipótesis descriptivas, hipótesis causales, hipótesis correlacionales o de diferencia de grupos. Vamos a empezar por las descriptivas. Aquellas que establecen la relación entre las variables que están siendo estudiadas sin preocuparse por su causa y sin establecer comparaciones entre ellas. Se limita, como su nombre lo indica, a describir y anticipar las variables, valores y cualidades de la materia. De acuerdo con su enfoque, se divide en hipótesis descriptivas. Aquellas hipótesis descriptivas que establecen la relación entre variables y están siendo estudiadas sin preocuparse por su causa, sin establecer comparación entre ellas. Se limita, como su nombre lo indica, describir, anticipar variables, valores y cualidades de la materia. A modo de ejemplo, supongamos que un grupo de científicos estudian la recurrencia de una enfermedad en la población de un país, como sucedió con el COVID-19. Deciden como hipótesis de trabajo asumir que la enfermedad se distribuye equitativamente en todos los grupos étnicos que componen la población total. Pero conforme culmina su investigación se dan cuenta de que algunos grupos étnicos son más afectados que otros. Otro ejemplo, la criminalidad del municipio de Coacalco ha aumentado el 70% este año 2024 en relación con el año 2023. Esta es una hipótesis. También llamadas de variables conjuntas, como indica su nombre, proponen una correlación, pero en el caso de la hipótesis correlacionales, también llamadas variables conjuntas, que como lo indica su nombre, proponen una correlación entre variables estudiadas, o sea, plantea el modo y el grado que afectará una variable u otra. De acuerdo a cómo sea dicha relación, estas hipótesis pueden ser de tres tipos. Hipótesis de correlación positiva, cuando el incremento de una variable trae consigo el incremento de otra. Por ejemplo, si los científicos que estudian la enfermedad proponen que a mayor edad de los pacientes, mayor posibilidad de muerte hay al contagiarse. Hipótesis de correlación negativa, cuando la disminución de una variable trae consigo la disminución de otra. Por ejemplo, si los científicos que estudian la enfermedad proponen que hay menos pacientes infectados cuando la edad de la población es más baja. Y mixta, hipótesis de correlación mixta, cuando el aumento o la disminución de una variable trae consigo la disminución o el aumento respectivamente de la otra. Por ejemplo, si los científicos que estudian la enfermedad proponen que ante los tratamientos más tempranos se producen menos muertes por la enfermedad. Hipótesis causales, aquellas que exploran la relación causa o efecto entre las variables estudiadas, proponiendo algún tipo de sentido específico. De acuerdo con cómo sea dicho sentido, podemos hablar de hipótesis explicativas, que proponen una relación comprobable de causa y efecto entre las variables, de manera tal que pueden explicarse por la otra. Por ejemplo, el consumo excesivo de alcohol causa daño neuronal. Por ejemplo,
Volviendo al caso de la enfermedad estudiada de los científicos, una vez comprobado que ésta no aqueja a todos los grupos étnicos por igual de una determinada enfermedad, podrían plantearse las hipótesis de que la enfermedad afecta a más a las personas de una determinada etnicidad porque poseen una mayor abundancia, una proteína específica en la sangre. Hipótesis estadísticas son aquellas que se refieren a un conjunto de variables y expresan su relación en términos porcentuales o proporcionales, en vez de términos absolutos. Son muy usuales en los estudios probabilísticos de población o de tipo predictivo. Este tipo de hipótesis pueden clasificarse al mismo tiempo en hipótesis estadística de estimación, que les permite al investigador evaluar el valor de alguna variable estadística de cara a una población o a un conjunto de informaciones previas. Por ejemplo, si los científicos investigando la enfermedad plantean que de los pacientes contagiados 70% un síntoma determinado, por lo que este debe considerarse como un síntoma principal. Hipótesis estadística de correlación, que buscan plantear en términos estadísticos alguna correlación entre las variables. Por ejemplo, si los científicos que investigan la enfermedad se plantean que la mortalidad de esta tiene que ver principalmente con el nivel socioeconómico de los pacientes, ya que el 80% de los casos graves provienen de barrios populares. Y hipótesis estadística de diferenciación de medias, que plantea una relación entre la estadística de dos grupos humanos. Por ejemplo, si los científicos estudian la enfermedad, se plantea que los hombres son 40% más propensos que las mujeres a sufrirla. Por su atención, gracias.